Muy buenos días a todos, aquí en Pachuca, en Hidalgo, para una sesión más de nuestro curso de homeopatía integral. Recuerden que porque somos seres integrales, es decir, no solo somos cuerpo, sino somos cuerpo, físico-química, pero también mente, emociones, aspectos sociales, relacionales y espirituales. Por ser así, seres integrales, es que nuestra enfermedad o nuestras enfermedades son también integrales. No son solo corporales, que también, sino son, y lo hemos estudiado bastante, sobre todo, tienen un origen mental, emocional, de conflictos de relaciones y espiritual. La enfermedad, pues, es integral. Así que esa es la razón, vean en nuestro logo, de que busquemos la salud integral. No buscamos nosotros solamente una salud física, corporal, sino buscamos sobre todo, para que así la salud física exprese, buscamos una salud mental, emocional, en nuestras relaciones y espiritual. Y eso es lo que nos hace buscar intentar ser sanadores integrales. Es decir, personas que nos preocupamos por el cuerpo, los aspectos que expresan la enfermedad física en nuestros enfermos, sí, nos preocupa su cuerpo y sus molestias físicas, pero no solo eso buscamos curar, atender, sino y sobre todo su enfermedad interior, la que viene de su mente, de sus emociones, de sus conflictos de relaciones y de todos los aspectos espirituales que pudieran estar enfermos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una herramienta maravillosa que se llama la homeopatía, y que, aunque no lo necesitara realmente, le ponemos el apellido de integral porque es una medicina científica y también basada en otros aspectos, precisamente porque es integral, que busca precisamente curar a los seres integrales que tienen una enfermedad integral, proporcionándoles salud integral. Eso es lo que refleja el centro de nuestro logo, en la parte luminosa, el SI de sanadores integrales, pero también de salud integral. Así que les invito una vez más a prepararnos, precisamente mirando en los medicamentos que estamos viendo, y ahora veremos un gran medicamento también, mirar en esos medicamentos al ser integral. Las experimentaciones de la homeopatía, en su experimentación pura, absolutamente científica, que empezó Hahnemann desde hace 2 siglos, cuando todavía prácticamente no existía la medicina experimental, la ciencia experimental. Él fue de los pioneros en esa área, así que no se acuse a la homeopatía de no científica, de charlatanería, sin conocerla. Porque quien conoce, quien estudia, quien entra con ojos realmente realistas y científicos a cualquier forma de la medicina, llamen alternativa o no, si entra con ojos puros, con ojos limpios, encontrará precisamente la maravilla de un ser humano que se adelantó a su tiempo y que con riguroso método científico, cuando todavía ni siquiera se conocía esa palabra, empezó a experimentar las plantas que se usaban entonces, los minerales que se usaban como curativos y que probaban ser curativos sin saber por qué. Él descubrió la razón de que los medicamentos curaran y se dio cuenta que tales razones que aparecían a sus ojos científicos, intuitivos, de razón y también de experiencia y de experimentación, a ver cómo se verificaba aquella
aquel aforismo de Hipócrates, similia similibus curentur, que daba la impresión de que en muchos casos lo que una planta enfermaba de un determinado modo, con determinados síntomas, y esa imagen de cuando alguien se envenenaba un poco al menos con una planta o un mineral, los síntomas que aparecían eran justo los que después, al ver en un enfermo, nos iban a dar la clave para curarlo. Una planta, de hecho Hipócrates, aunque algunos dicen que no es así, hay frases de Hipócrates, él hablaba de la estranguria, expresamente lo habla. Lo digo porque recientemente a alguien se le hizo muy fácil criticar algunas cosas que yo escribía en Twitter al respecto, hablando precisamente de Hipócrates, y decía que no, que era otros médicos posteriores y no Hipócrates. No es así. Él habla, una frase latina, dice que lo que produce la estranguria, una planta venenosa, es lo que cura en los seres humanos. Lo decía así claramente. Y entonces, pues después gente visionaria, como Hahnemann, por supuesto, en su momento, vio verificada esta ley de que lo semejante se cura con lo semejante. Pero no nada más empezó a ver que así ocurría y que explicaba cómo algunas plantas, y él primero tomó personalmente una planta para ver qué le ocurría a él y ver si le producía los síntomas que después parecían curar a otros cuando tenían esos síntomas. Y ya que vio que algo así ocurría, entonces empezó su trabajo de experimentación científica, maravilloso, en donde a varios seres humanos les proporcionaba esa planta ya preparada en dosis menores, como fue empezando a descubrir también científicamente que se podía hacer en las experimentaciones homeopáticas para no envenenar a los pacientes. Empezó con dosis muy bajas, cada vez las bajó más y más. Se experimentó de muchas maneras, tanto la dosificación como los efectos que se producían. Y entonces él anotaba junto con sus discípulos meticulosamente los resultados de estas experimentaciones. ¿Qué es lo que van a ver ahora? Con un nuevo medicamento, como ya lo hemos hecho con otros anteriormente. Hasta ahora llevamos Staphysagra, después Pulsatilla, después Veratrum Album. Ahora vamos a ver el cuarto medicamento que se experimentó. Se van a sorprender de quienes no lo hayan conocido antes, de este mineral que hoy vamos a ver y que es capaz de producir curaciones asombrosas para curar enfermedades realmente muy incómodas para los seres humanos, como vamos a ver. Pero no fue que se le haya ocurrido, como se acusa tontamente y en forma ignorante y tal vez dolosa por parte de personas que se les hace fácil juzgar y criticar algo tan grande que produce tanto beneficio a la humanidad, y que yo personalmente doy fe en mi propia persona, en mi familia y por supuesto en cada curso todos mis alumnos y alumnas que van verificando esta maravilla que es la vida. No es de todos modos como pudiéramos imaginar, no es el non plus ultra, no es lo máximo tampoco, y siempre en la vida vamos a tener enfermedad y vamos a tener muerte porque es parte de nuestra vida, pero por supuesto el trabajo basado en la experimentación de Hahnemann de muchísimos años, trabajo en muchísimos libros como gran escritor y científico y médico que fue de su tiempo, muchísimos libros, sobre todo el central, el Organón de la Medicina, en donde habla, después de muchos años de experimentación y de trabajo con pacientes, donde nos da el regalo de esta medicina íntegra. Entonces, por eso, con mucha seriedad y con mucho orgullo y con mucha admiración, miremos cómo la experimentación pura del mineral que hoy veremos
refleja precisamente un hecho científico, algo que se fue derivando no solo en un experimentador, sino en otro y en otro y en otro, y en muchos se repetían los síntomas que ahora vamos a ver en este gran medicamento. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles también algo fundamental de la homeopatía integral, y que realmente la debiera ser una medicina hoy buscada con gran fervor y con gran ánimo por los seres humanos. Porque nosotros, todos los seres humanos, no solo queremos curarnos cuando ya existen las enfermedades. Lo que realmente todos quisiéramos es que ni siquiera aparecieran las enfermedades, especialmente las enfermedades graves, y que no aparecieran en nuestros niños, ni en nuestros jóvenes, ni siquiera en nuestros adultos. Que tal vez entendamos que aparecerán enfermedades aparentes y achaques cuando ya la vida nos llama a la otra vida, a la mayor vida, a continuar, pero en otro ser, en otro cuerpo, en otra mente, en otro espíritu, semejantes, pero también diferentes, como es la vida. La vida es semejanza, la vida no es igualdad, ni es total diferencia, la vida es semejanza. Somos semejantes a las plantas, somos semejantes a los minerales y a los animales, somos semejantes a Dios. Todo es uno, eso es lo que significa también, todo es semejante. Así que no queremos solo ir al médico para que nos cure realmente. Tal vez si lo hacemos es porque así nos han enseñado. Es como si nos dijeran, mira, no existe una medicina preventiva, así que cuando estés malito, vente y te cura. Aún así, hasta los alópatas de buena conciencia, de buena formación, invitan a que las personas se prevengan, que coman sano, que hagan ejercicio, que sigan ciertas indicaciones, porque así no nos enfermamos. Pero aún así ellos no pueden ofrecer una medicina preventiva tal como es la homeopatía integral. Nosotros buscamos que las enfermedades, especialmente las graves, no aparezcan. Y damos fe de que si un paciente, especialmente pronto, niño incluso, joven, se atiende con la homeopatía, no se desarrollará ninguna enfermedad grave. Habrá achaques y habrá molestias, porque mucho de lo que hemos llamado enfermedad, y aquí lo enseñamos en este curso, no es enfermedad, sino reacción de las defensas de nuestro organismo que buscan precisamente evitarnos las enfermedades graves. Una gripa, por más que se diera medicina preventiva homeopática, no va a evitarse, más o menos tal vez cada año, como parece que ocurre en la naturaleza. Porque una gripa es una reacción del organismo que echa fuera aquellas cosas que pudieran estar gestándose como enfermedades graves dentro de nosotros, y casi siempre como respuesta a los conflictos normales de la vida en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestro espíritu. O una diarrea, lo que quieran, va siendo reacciones de la naturaleza adecuadas, según aquel otro principio hipocrático que también por supuesto recoge Hahnemann, el vis medicatrix nature, o el natura morborum medicatrix, que precisamente dice que es la naturaleza la que nos cura. ¿Y cómo nos cura? Pues provocándonos gripa, provocándonos diarreas. Comimos algo que nos intoxicó, pues la naturaleza de inmediato lo echa para afuera, con vómito o con diarrea. Eso no es enfermar, eso es estar curando. Hay gente que ha llegado más lejos y en la que nosotros nos admiramos y estamos de acuerdo, como el doctor Hammer, que habla que en realidad toda enfermedad, hasta las que parecen graves, y él habla del cáncer, son programas, así lo dice él, de la naturaleza interior, que precisamente busca sanar aspectos muy dañados del interior de un ser humano, sobre todo en su mente, en sus emociones, en sus relaciones, en su espíritu. Pero no vayamos tan lejos, ya hemos hablado de la propuesta del doctor Hammer y lo seguiremos haciendo, pero hablando estrictamente de la homeopatía,
Hahnemann al menos fue un visionario al comprender que muchas de las que llamamos enfermedades no son más que reacciones positivas de nuestra naturaleza que busca curar. ¿Y qué hace entonces la homeopatía preventiva? Fortalece esas defensas. Evita al menos con sus medicaciones tan simples, tan sencillas y tan prácticamente no destructivas, a diferencia de lo que él conoció en su tiempo y que sigue ocurriendo a través de la medicina alopática, que sí es capaz de matar a un ser humano cuando se le inyecta una penicilina o cuando se le da un determinado medicamento. Ha habido y están registradas y están contempladas en la ciencia oficial alopática que de vez en cuando ocurre un fallecimiento por usar medicamentos. Y ocurren enfermedades graves también por usar medicamentos alopáticos. No es el caso de la medicina homeopática, porque sabemos cuál es su preparación. Ni siquiera damos como la herbolaria, las plantas así como en tecitos. Para nosotros eso es una potencia todavía alta que pudiera causar envenenamiento y daño a los seres humanos. Nosotros, el tecito, por así decir, es más complejo y es toda una explicación bioquímica al respecto, pero para ponérselo simple, el tecito que llamamos tintura en homeopatía, después se va diluyendo progresivamente para llegar a dar los medicamentos que nosotros damos mínimo a lo que llamamos sexta centesimal, pero que en las enfermedades crónicas, las más graves, damos tratamientos a partir de la 30 centesimal. ¿Y qué es eso? Lo digo ahora, lo recuerdo para quienes nos vean por primera vez y comprendan la grandeza de la homeopatía. En lugar de juzgarla sin ton ni son, la estudien un poco, porque hay libros para hacerlo, hay videos como este para aprender y entender las cosas. No somos malvados, todos los homeópatas que hemos estudiado no andamos queriendo engañar a la gente. No nos juzguen como ven que ocurre en otras medicinas, como en el negocio de la alopatía. Y por eso insistimos en conceptos muy simples que aquí hemos estudiado detalladamente en nuestros cursos y a quienes invitamos a conocer gratuitamente, precisamente para que no se entiendan las cosas de manera equivocada. Y hemos entonces explicado que lo que llamamos tintura, hagan de cuenta un tecito de manzanilla, de esa tintura, de ese té de manzanilla se toma una gota del té de manzanilla, que es la tintura, y aparte de esa gota de manzanilla, se ponen 99 gotas de agua pura. 99 gotas de agua pura con una gota de la tintura de manzanilla, se forma la 1 centesimal en homeopatía. Imagínense, cuando ponemos 99 gotas de agua pura con la de manzanilla, ya ni siquiera en la 1 centesimal realmente hay color, el color que tenía la manzanilla y que todos conocemos, oscurito, verdosito, amarillito, ya no hay color, pero todavía hay sustancia médica que pudiera envenenar, si pudiéramos así pensar. Por eso, después de que se preparó la 1 centesimal, se toma una gotita de esa 1 centesimal y se disuelve en 99 nuevas gotas de agua pura, y después de la succión, es decir, todo un proceso bioquímico que tiene que ver con agitación y con movimiento molecular y choques moleculares, todo lo que ahora sí la ciencia está explicando. Hahnemann no sabía cómo era, pero verificaba que eso es lo que se necesitaba. Entonces, después de agitar, succionar, queda formada la 2 centesimal en homeopatía. Y ya no me extiendo. Si ustedes pueden pensar, deciden pensar, saben que el mismo proceso se sigue hasta para la 3ª, la 4ª, la 5ª y por fin la 6ª, que es la que usamos nosotros en nuestras medicaciones agudas.
Díganme si va a haber un veneno en una dilución tan tremenda como hace la homeopatía. En todo caso es verdad, puede ser medio verdad, que nos puedan acusar de no dar nada, pero jamás de envenenar con nuestros tratamientos, que es lo que estoy ahora diciendo, que sí hace y es capaz de hacer la homeopatía. Entonces, ya es otra la explicación de cómo cuando se provocan los choques moleculares, y por eso son las agitaciones, la sucusión que se llama en la ciencia homeopática, hay choques moleculares que sacan la energía. Cosas ya sabidas hoy. Precisamente la energía brota de estas fricciones o de estos choques o de estas rupturas moleculares. La bomba atómica, el descubrimiento de la bomba atómica no es sino el descubrimiento de haber sido capaces de romper un átomo, por así decir, escindirlo, partirlo, y de ahí brota la enorme energía destructiva en este caso. Pues en la preparación de los medicamentos homeopáticos lo que ocurre es una liberación de energía no destructiva, sino constructiva. Nuestros medicamentos son bombas atómicas positivas que alivian y sobre todo previenen la enfermedad del cerebro. Así que, medicina preventiva. Y hoy es tan importante. Tenemos un montón de ejemplos de personas que veíamos que andaban tan bien, que parecían tan bien, que nunca se enfermaban y que de repente les dio un infarto, de repente les comenzó una diabetes, de repente les comenzó un cáncer. ¿Pero por qué si estaba tan bien? No estaba bien. Si hubiéramos atendido adecuada e integralmente, veríamos que estaba bien su cuerpo, pero no su mente, no sus emociones. Tenía conflictos difíciles de relaciones con otros seres humanos. Tal vez no sentía amor, tal vez sentía desprecios, tal vez no tenía empleo, tal vez lo maltrataban en su trabajo. ¿Cuántas cosas podemos descubrir en una verdadera consulta integral homeopática que nos haría ver que esa persona no andaba bien? Acaba de ir una alumna a consulta y yo por eso dije tengo que hablar de esto y hablarlo tal vez cada vez que nos sentemos a estudiar, porque ya urge y porque ni siquiera los alumnos como esta alumna hemos sido capaces de entender este punto fundamental de la medicina integral. Pues esta alumna llegó prácticamente llorando a su consulta, sintiéndose culpable. Yo no entendía por qué. Me dijo, es que ahora sí me tiene que regañar. Bueno, cuénteme qué pasa. Ya me había contado que una nuera suya se había embarazado, estaba muy contenta, iba a ser abuela, su hijo muy contento, alrededor de 30 años ambos, así que a buen tiempo se casan, ella se embaraza y dice, pues la veíamos bien y entonces pues no nos preocupamos ni de llevarla al doctor a ver cómo estaba, y resulta doctor que hace 2-3 días empezó un sangrado, corrimos al hospital y ya no se pudo salvar. Ella está bien, pero le tuvieron que hacerle grave. Tenía un aborto ya. Entonces le dije, pues, ¿de qué se siente culpable? Y pues de no haberla llevado al doctor, que nos empezó a decir. Dije, no, estas cosas luego vienen, pues, sí, todos los conocemos. A veces por más que se pida revisiones y que se haga, pues la naturaleza a veces decide, tratando de animarla. Pero fui comprendiendo poco a poco mientras platicábamos que en cierto modo ella tenía razón en sus culpas, y quisiera que hoy sientan ustedes algo de culpa, porque yo mismo la empecé a sentir al darme cuenta que se nos olvida este aspecto de la medicina preventiva que tiene la homeopatía. Y ella reconocía, pues, lo fuimos platicando, reconocía que no había sido capaz de insistir con su hijo
y con su nuera, sobre todo pensando que en este momento ya del embarazo la alopatía está prohibida, por así decir. ¿Y por qué está prohibida? Porque es tan dañosa que al bebé que va gestándose pues le puede producir enormes daños. Así que no nos digan que la alopatía no es la que realmente sí provoca desórdenes, que ellos mismos, casi todos los medicamentos dicen no se dé durante el embarazo. Reconoció ella que en ese momento tal vez hubieran su hijo y su nuera aceptado un tratamiento homeopático que previniera desde el principio del embarazo lo que después ocurrió. Porque además me decía, pues es que yo siempre le he insistido a mí y no me ha hecho caso. Pues claro, andamos caminando aparentemente bien, tranquilos, y de repente llega. No me acuerdo si me dijo que a su nuera le había tratado de animar a pensar en esa posibilidad, pero si el hijo no le hacía caso, menos le va a hacer caso a la nuera. Ya sabemos esos fenómenos extraños que ocurren en la relación suegra y nuera, y entonces no se sentía culpable. Y sí, la tuve que regañar, como estoy regañándome a mí mismo cuando le platiqué de mi propia familia, hermanos míos más jóvenes que se han ido antes que yo, y que la verdad de las cosas, como otros familiares que tenemos en la casa, a lo mejor lo que nos faltó es insistir e insistir e insistir y explicar al menos esto de la medicina preventiva. Oye hermano, oye hermana, es que sí, andas bien, te atiendes cuando tienes achaques, pero no hay otra medicina preventiva como la homeopatía. No esperes a que te dé un derrame cerebral, no esperes a que te dé el cáncer para ir a atenderte y que ya no encuentres salida. Hazlo ahora, hermana, hermano, mamá, papá, nuera, hijo. Porque claro, esto no es tan grave, el aborto, ellos están ahí, seguirán amándose y Dios les concederá seguramente después otro pequeño. Pero aún así es muy doloroso. Esta mujer llegaba llorando, y una primera vez para cualquier mujer debe ser terrible, tener la ilusión de una criatura a buena edad, todo bien, y yo le empecé a explicar, es que el aborto, como otras cosas, sabemos en homeopatía que son resultado de una tendencia destructiva interior. Le llamamos sífilis en homeopatía, el miasma sifilítico. No se confundan los que me oyen ahora por primera vez. No estamos hablando de la sífilis alopática. Es un término para hablar, pues, de destructividad interior. De una persona que tiende a ser destructiva física, emocional y espiritualmente. Destructiva no solo para los demás, puede que ni sea para los demás, sino para sí mismo muchas veces. Hay una tendencia genética que viene de generaciones, de papás, etc. Tendencia destructiva le llamamos. La homeopatía descubre hasta en los bebés, los niños pequeños, descubre esta tendencia destructiva, descubre el miasma sifilítico. No juzguen a Hahnemann por sus conceptos, son geniales, solo hay que estudiarlos. Yo lo enseño aquí con ustedes. ¿Por qué la palabra miasma es tan bella, tan capaz de hacer comprender todo? Pues porque es una palabra que habla integralmente. Miasma se refiere a lo físico y también a lo mental, espiritual, relacionado. No hay otra palabra. Microbio o virus te refiere a lo físico meramente. A lo mejor una emoción negativa te refiere a algo mental solamente. Pues miasma es una palabra que trata de enlazar todo lo integral, biopsicosocial. Así que sigamos hablando del miasma sifilítico, el miasma destructivo. Hay otros dos, explicamos en homeopatía, porque Hahnemann, el Hahnemann genial, habló de estos tres miasmas fundamentales: sora, psicosis y sífilis. Pero la sora no nos mata, ni brusca ni gravemente. La psicosis puede asustarnos bastante y también puede conducir a algunas muertes repentinas. Y por eso también hay que curar
la psicosis, prevenirla, mejorarla. Pero la que más acaba con los seres humanos es la sífilis. Esa tendencia destructiva interior y que se refleja en el enneagrama en personalidades. Hemos estudiado por eso la psicología, somos integrales, nuestro estudio abarca 9 disciplinas, entre ellas la psicología. La homeopatía integral es tan científica que abarca 9 asignaturas, no solo la ciencia. No nos acusen de no científicos, más bien acúsense ustedes, los que acusan de lo científico, que tal vez no son suficientemente psicólogos, ni suficientemente sociósofos, ni educadores, etcétera. 9 disciplinas. Entonces los miasmas, el miasma destructivo, lo podemos descubrir hasta en los bebés. Y por supuesto en una embarazada. Aunque no tenga grandes achaques, sea muy joven como ocurría con esta persona, hubiéramos platicado con ella y habrían salido física y emocionalmente y mentalmente una tendencia destructiva. Probablemente. Yo no la he visto, les he invitado a que se atiendan conmigo o no conmigo. Hay ya muchos homeópatas y aquí en Hidalgo hay muchos de ustedes, mis alumnos, que están colaborando hasta con bajos costos para que la gente pueda atenderse. Así que yo le invité y ahora con lágrimas también esta alumna me dijo que va a luchar hasta lo imposible para que, porque ya están pensando los otros en ir con un ginecólogo y que les prevenga, ¿qué va a hacer la ginecología? ¿Cómo previenen ellos? Algunos casos raros que se encontraran en el ultrasonido, de taponamiento bueno, eso es para no embarazarse, estoy yo confundiendo ahora, ¿no? Taponamiento de las trompas, en fin. Pero bueno, no hay en alopatía, no hay en otras medicinas. Ahí sí que no nos cuenten. Entonces, pues les va a luchar hasta lo más posible para que se atienda esta muchacha con homeopatía. Y también el hijo, por supuesto. Al hijo al rato le van a aparecer cosas también, porque se siente tan bien, tan fuerte, no pasa nada físicamente, a eso se refiere. Cree que los problemas que tiene emocionales y de trabajo y de relaciones humanas no tiene nada que ver con su salud, no sabe. Solo la homeopatía le podría enseñar, le podría explicar un poco en cada consulta. Así que, ¿por qué vemos sífilis de inmediato en esta mujer? Pues porque un aborto es un reflejo de un síntoma sífilico. El sangrado, lo dramático, la muerte del bebé, todo eso es sifilítico. Casi no ocurre. En personas sóricas o incluso psicósicas, no ocurre. Digamos que una persona de tipo psicósico con un embarazo también complicado pudiera ser que sangre un poco, pero solo un poco, no se viene el bebé, no se destruye, pues. O psicósico sería que tenga dolores, que necesite reposo. Serían otras las características. Pero esto que ocurre en un aborto, tal cual, un aborto en evolución que no hay forma de detener, ni con medicamentos alopáticos, es una tendencia psíquica. Pero si platicamos con la enferma, seguramente nos dice a lo mejor, por ejemplo, pues me han dicho que tengo mal aliento, y yo a veces sí siento que tengo mal sabor. El mal aliento es un síntoma psíquico. Porque lo normal es que nuestro aliento no tuviera que ser negativo ni para nosotros ni para los demás. Más allá de la comida que luego se come, no hablamos de que si te lavas bien la boca, de todos modos tienes mal aliento, viene de dentro. Eso es tendencia psíquica. O que diga, por ejemplo, pues seguido me sale sangre de la nariz. Eso es tendencia psíquica. Y si me lo va diciendo, yo digo, a esta mujer, más allá de la personalidad que sea, miasmáticamente hablando, yo le tengo que dar algo psíquico para prevenir que le venga un aborto, para prevenir que venga un síndrome de Down al final de los 9 meses. Bellos seres humanos los niños de síndrome de Down, pero también sabemos que hay físicamente un aspecto negativo en la formación de estos seres
que físicamente traen carencias, aunque emocionalmente, como compensación de la naturaleza que permite el nacimiento, son seres maravillosos, alegres, sonrientes y amorosos profundamente. Pero bueno, no sé qué otros síndromes podríamos aquí decir que pueden ocurrir, que salga sin un ojo, sin un pie, una serie de cosas que pueden ocurrir, son sifilíticas y salen después de un embarazo aparentemente natural. Entonces, eso es la medicina preventiva. Y por favor, díganme quién de ustedes no tiene un hermano, una hermana que no se está atendiendo con un... Y no lloren después, porque ese hermano, esa hermana, esa mamá, ese papá, ese hijo, esa hija, tengan un problema severo y grave. Hoy vemos a futbolistas caer en una cancha con un infarto. El infarto ya no nada más es de los 40, 50, 60. Los cánceres están ocurriendo en jovencitos y en niños también. Las leucemias y demás. Eso se previene. Precisamente el medicamento que vamos a hablar habla de que es uno de los que pueden ser más útiles en la leucemia. Estamos previniendo, no es solo cuando aparezca la leucemia, que tal vez ya sea más complicado, sobre todo porque la gente está asustada y no quiere dejar quimios y cosas porque tiene miedo de que no, pues, se está tachada de charlatanería la homeopatía, pues ¿quién se atreve en el momento ya de un cáncer a atenderse con nosotros? Hemos visto que casi nadie. Así nos tiene la cultura de engañados. No, es que ya eso, la homeopatía, pues es buena, pero ya, como que incluso dicen es buena para prevenir o para cosas más sencillas, pero estas cosas graves. Así la gente cree, y no es cierto, es al revés. Como Hahnemann lo comprueba con cientos de personas cancerosas curadas con su sistema que ni siquiera usa medicamentos. Para quienes no estén enterados de este sistema, se lo estoy poniendo ahí de tarea, porque busquen en Google Dr. Hammer y encontrarán otra visión de la medicina, aunque también a él se le acuse de charlatán a pesar de tantas curaciones en su haber. Y ser un hombre aún profundamente también científico, otro alemán, como Hahnemann, que son gente muy especial. Entonces, con unos cuantos síntomas físicos, estoy hablando de físicos, pero también aparecerían si hubiéramos platicado con esta muchacha, con esta señora, y nos empieza a decir que tiene pesadillas, eso es sifilítico. O nos va a decir que tiene pensamientos de golpear, o incluso es de las que golpean, aunque sea la pared o a sí mismas, eso es sifilítico. Que le dan ganas de correr, es psicósico, pero también sifilítico. Que tiene de repente alucinaciones, si es que ni se lo digo a nadie, pero de repente oigo voces, o veo personas, alguien que falleció, eso es tendencia sifilítica. Mental, en relaciones, es que yo no me gusta andar con la gente, yo quiero estar sola. Vamos a ver el siguiente medicamento en ese rumbo. Eso es una tendencia sifilítica. Los seres humanos estamos para comunicarnos, querernos, tratarnos, pero tal cual encerrarnos y no querer ver a nadie, eso es sifilítico. Y entonces descubriríamos en todos los aspectos, si investigamos bien y hacemos una buena historia clínica, que esta persona necesita un medicamento homeosifilítico. Eso es prevenir. Eso es realmente curar por adelantado. Pero no es negocio. Ese es el problema. Se acabarían los negocios si enseñamos a la gente a prevenirse con todo lo que hay para eso, pero además con medicina preventiva y tan barata. Pues entonces se acaban los negocios. Y ya sabemos que hay muchas cosas que siguen en nuestro mundo solo porque son un gran negocio. Y una de ellas es la medicina alópata. Por supuesto, los infartos son preventivos si nos atendemos adecuadamente desde el principio, sobre todo en personas más jóvenes. Y los cánceres, y las hipertensiones, y las diabetes.
y cualquier insuficiencia renal, respiratoria, cardíaca. Cuando ya llegan, ya están en un momento más destructivo que cuesta más trabajo. Estamos hablando de que antes de que lleguen, si tú en tu historia como alumno reconoces que tienes tendencias sifilíticas, bueno, atiéndete a tiempo, atiéndete bien. A veces algunos alumnos de ustedes empiezan, pero no hacen sus tests prontos, por ejemplo. Les da flojera, quién sabe qué piensan, que lo que pedimos no sirve para comprender pronto quiénes son y darles lo adecuado. En fin, no quiero recordar casos concretos que han ocurrido entre ustedes que incluso ya son más conscientes. Lo que quiero es despertar, me estoy llevando toda la hora en esto, pero no me importa. Esto yo hoy lo siento que me desgarra el alma. ¿Por qué? Porque me ocurrió a mí, con mi propia familia me está ocurriendo. Yo el achacoso, aquí sigo. Mis hermanos, que parecían más sanos y menos achacosos que yo, se han ido. Y claro, también hay otras razones. Sabemos en el mundo espiritual que alguien se puede ir desde bebé porque es así como tiene que ser su propia vida y su forma de existir, y somos eternos todos, incluso esos bebés y mis hermanos, y que se fue de esta, no era de alumna, no pasa nada, podemos entender todo eso, pero ¿nos vamos a quedar con eso tranquilos? ¿O nos toca también como seres humanos luchar porque la vida también sea grande, sea fuerte, cada vez haya más capacidad de vida, etcétera? Pues yo creo que sabemos que sí. Así que yo no hice lo que tenía que hacer con mis hermanos, no insistí lo suficiente. Y por desgracia me pasaba con ellos, y luego ya yo no le quería insistir a nadie más. Y eso es lo que además me dijo esta compañera alumna. O sea, lo peor es que yo ya no le insisto a nadie porque nadie hace caso. Y yo le dije, pues sí, a mí me pasó lo mismo. Pero hoy aprendemos, le dije, usted y yo, en consulta, llorando ambos, aprendemos que nuestro trabajo, si bien no tengamos ningún paciente, es insistir y hablar estas verdades profundas que hemos comprendido y que hemos vivido. Quienes de ustedes sí se han estado atendiendo, pues se dan cuenta que es diferente su salud. No van teniendo tendencias como otros que ven alrededor, más jóvenes que ustedes, empezando a deteriorarse porque no entienden, no quieren. ¿Para qué insistir? Y tal vez no vamos a entender, no, es que mira que la homeopatía es muy buena. No, explíquenles lo que yo he estado diciendo, háblenles una hora. Mira, siéntate por favor, hermano, hijo, papá, mamá, te voy a explicar. Estás muy bien, sí, es cierto, qué bueno, pero para que sigas bien no hay otra medicina y te voy a explicar por qué. Y háblenles de la sífilis y todo eso. Háblenles de su caso. Yo siempre hablo de mi caso. A mí les he dicho aquí, vuelvo a decirlo, el gran maestro Proceso, el maestro mexicano, a mí me dio un medicamento. La primera vez que me atendió, me dio un medicamento homeosifilítico, el más homeosifilítico de todos, mercurios. Porque con ver mi historia clínica, con ver los síntomas, muy joven yo que tenía, dentro de él dijo, supongo, hay necesidad de un medicamento homeosifilítico. Prevenir a Álvaro que tenga desórdenes raros, como su papá que murió de cáncer, como su mamá que tiene presión alta y diabetes y de todo, artritis, todo sífilis. Hay que prevenir a Álvaro que tiene una arritmia. El ritmo lento es SORA, el ritmo rápido es psicosis, la pérdida de ritmo es sífilis. Álvaro que tiene mal aliento, Álvaro que tiende a formar cosas en la piel de tipo sifilítico, moraditas,
y con sangrecita o pus dentro. Álvaro hoy sigue con estas tendencias que son en la piel y que no son graves y que no le preocupan, porque son sacar así. Pero Álvaro ha aprendido, le ha enseñado el maestro. Y Álvaro tan agradecido porque también con medicina preventiva ha tenido el caso de un hijo con cáncer curado y hoy sano perfectamente. Y otros casos que ha vivido y que ha visto en su familia. Entonces no puede dejar de gritar esta verdad, de hablarla con todo el alma y con todo el corazón. Y ustedes no deben dejar de escuchar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Perdón, ya ahora sí me perdí. Ok. Entonces, no se duerman. No es un dorma. Que nadie se duerma. En la homeopatía integral somos sanadores integrales desde que hablamos con las personas y les tratamos de animar a entender. Tárdense lo que necesiten. Estudien más para poder explicar las cosas que yo les estoy explicando. Hagan las vidas. Pero claro, si son ustedes los primeros que ni se atienden bien, pues ¿qué fuerza van a tener de palabra para ir a atender a otros? O para ir a animarles a que se atiendan. Porque al rato ustedes van a ser mal ejemplo. No, pues ella que me decía ya le dio un cáncer, ya le dio un infarto. Sí, pero no saben que aunque fue alumna, y aunque creen que mi hermana y mi hermano no supieron homeopatía, yo les di curso, toda mi familia, antes de empezar con estos cursos. A ellos y a mis cuñados y nueras, a todos los que aceptaron, yo les di curso gratuito. No logré ni en el curso como luego. No sé qué piensan las personas. Cuando se sienten bien, piensan que no pasa nada. Y que se sienten mal, la única solución es la homeopatía, los modos. Medicina preventiva, pues. Ya no me extiendo más. Ya me enojé. Ya los estoy regañando. Prevengan, por favor. Porque vamos a ver un gran medicamento del que también luego se ríen un poco o un mucho los alumnos. La sal de mesa. Natrum muriático. Qué gran medicamento. Se ríen porque no entienden. Dicen, pues nomás voy a echar un buche de agua de mar y ya, ¿no? Ya tengo medicamento. No, no es tan simple. Hay que trabajar el natrum muriático, la sal de mesa, adecuadamente, como les he explicado, y entonces lo conviertes en un medicamento poderoso. ¿La sal puede matar? Bueno, pregúntenle a los que hagan no un buchecito de mar, sino pregúntenle que den muchos buchecitos. La sal así pues puede matarte. Incluso los alópatas la quitan tanto que porque dicen que es destructiva. Yo sé que no lo es, pero bueno, ellos mismos nos dan la razón. La sal así tal cual, si te la empiezas a tomar a puños, pues te va a matar. Pero preparada homeopáticamente, como hemos explicado, se liberan energías enormes, maravillosas, capaz de dar salud y de prevenir. Este es uno de los medicamentos más preventivos que puedan ustedes tener. Por eso en parte comienzo con este decirles de lo preventivo y enseguida continúo.